ahora es un análisis sin filtros sobre si este fichaje tiene sentido o no dentro de la estructura del Real Madrid. La situación de Karim Adeyemi en el Borussia Dortmund ha cambiado radicalmente en los últimos meses, pasando de ser una pieza importante dentro del proyecto a convertirse en un jugador secundario que ha perdido protagonismo en momentos clave de la temporada, una circunstancia que no solo afecta a su rendimiento sino también a su confianza, algo que se refleja directamente en sus números y en su impacto dentro del juego colectivo. Si analizamos su rendimiento reciente, encontramos a un futbolista con características muy específicas, una velocidad explosiva capaz de romper defensas en transición y una capacidad de desborde que, en escenarios abiertos, puede ser diferencial. Pero aquí es donde empieza el problema cuando lo trasladamos al contexto del Real Madrid, porque no todos los partidos ofrecen esos espacios y es precisamente en contextos de bloque bajo donde el equipo blanco necesita soluciones más elaboradas. Adeyemi no es un jugador especialmente fino en la toma de decisiones en espacios reducidos, y esto se traduce en una eficacia irregular cuando tiene que participar en ataques posicionales, algo que en el Real Madrid ocurre con frecuencia, especialmente en partidos de liga donde el equipo domina la posesión y se enfrenta a rivales que se cierran en su propio campo. Y aquí es donde surgen las primeras dudas serias sobre su encaje real. Desde el punto de vista estadístico, sus cifras reflejan esa irregularidad, con picos de rendimiento en determinados partidos pero sin una continuidad que lo consolide como un atacante fiable en el día a día, algo que contrasta con el nivel de exigencia del Real Madrid, donde no basta con aparecer en momentos puntuales, sino que se requiere un impacto constante a lo largo de toda la temporada. Además, su pérdida de protagonismo en el Borussia Dortmund no es casualidad, responde a decisiones técnicas que han priorizado a otros perfiles más consistentes dentro del sistema, lo que indica que incluso en un contexto donde podría tener más libertad, no ha terminado de convencer como pieza estructural del equipo. Y esto es un punto que el Real Madrid no puede ignorar en una operación de este tipo. Otro aspecto que genera dudas es su capacidad para adaptarse a diferentes roles ofensivos, porque aunque puede jugar en varias posiciones del ataque, no ha demostrado ser determinante de forma sostenida en ninguna de ellas, lo que lo convierte en un jugador versátil pero no necesariamente decisivo. Una diferencia clave cuando hablamos de fichar para un club que necesita futbolistas capaces de marcar diferencias en escenarios de máxima presión. Y aquí entra un factor clave en esta operación, que es el precio, porque el Borussia Dortmund está dispuesto a facilitar su salida por una cifra cercana a los 50 millones, una cantidad que puede parecer atractiva en el mercado actual pero que, analizada en profundidad, representa un riesgo si el jugador no logra dar el salto de calidad que se espera de él en un entorno como el del Real Madrid. Además, su intención de dar el salto a una liga más exigente como la inglesa también plantea interrogantes sobre su verdadera prioridad deportiva, ya que el hecho de que el Real Madrid haya entrado en la operación responde más a una oportunidad de mercado que a una necesidad estratégica clara, y esto cambia completamente la percepción del fichaje. Pero atención porque esto no termina aquí, porque la siguiente parte vamos a analizar cómo encajaría realmente dentro del sistema del Real Madrid, qué rol tendría la rotación ofensiva y por qué su llegada podría afectar directamente a jugadores importantes dentro de la plantilla. Y te adelanto que hay nombres que podrían verse claramente perjudicados si esta operación se concreta. Así que ahora te pregunto directamente, madridista, ¿apostarías por Karim Adeyemi como refuerzo ofensivo para el Real Madrid o crees que el club debería invertir en un perfil más determinante y consolidado para competir al más alto nivel? El posible aterrizaje de Karim Adeyemi en el Real Madrid obliga a analizar con lupa su encaje real dentro de un sistema que exige precisión, constancia y toma de decisiones de élite en cada jugada. Y aquí es donde el debate se vuelve mucho más serio porque no estamos hablando de un jugador sin talento, sino de un perfil que genera dudas cuando se le proyecta en un contexto tan exigente como el del club blanco. Si entramos en el plano táctico, Adeyemi es un atacante que vive del espacio, un jugador que necesita metros por delante para explotar su velocidad y atacar en carrera, algo que en el Borussia Dortmund ha podido hacer en determinados partidos, especialmente en transiciones rápidas, pero que en el Real Madrid no siempre encontrará, porque muchos rivales se repliegan, cierran líneas y obligan al equipo a construir desde la paciencia, un escenario donde su impacto puede diluirse considerablemente. En este tipo de partidos, el Real Madrid necesita extremos y atacantes capaces de asociarse en corto, de generar ventajas en espacios reducidos y de tomar decisiones rápidas y precisas en el último tercio, y aquí es donde Adeyemi no ha demostrado todavía un nivel constante, lo que plantea una duda estructural sobre su capacidad para adaptarse a un modelo de juego más posicional y menos vertical. Además, su llegada afectaría directamente la rotación ofensiva, donde ya existen jugadores consolidados que ofrecen un rendimiento más fiable en diferentes contextos, y esto es clave porque el Real Madrid no solo necesita talento, necesita regularidad. Y en ese sentido Adeyemi parte con desventaja frente a perfiles que ya han demostrado su capacidad para rendir bajo presión.
Por ejemplo, su posible competencia con jugadores como Rodrigo Goes plantea un escenario complicado, porque el brasileño ha demostrado una evolución constante en su juego, mejorando en toma de decisiones, definición y participación colectiva, algo que Adeyemi todavía no ha consolidado de forma sostenida, lo que hace difícil justificar un cambio en la jerarquía ofensiva. También habría que analizar su relación con futbolistas como Vinicius Jr., que ocupa un rol protagonista en el ataque y que necesita compañeros que entiendan perfectamente los tiempos y los espacios, algo que Adeyemi tendría que aprender rápidamente si quiere encajar en la dinámica del equipo. Y no todos los jugadores logran adaptarse a esa exigencia en un corto periodo de tiempo. Desde el punto de vista numérico, su irregularidad se refleja en cifras que no terminan de convencer para un club como el Real Madrid, con una producción ofensiva que fluctúa demasiado y que no garantiza un impacto constante a lo largo de la temporada, algo que contrasta con la necesidad del equipo de contar con jugadores decisivos en cada fase del curso, especialmente en competiciones donde cada detalle puede marcar la diferencia. Otro elemento importante es su toma de decisiones en el último tercio, donde a menudo alterna acciones brillantes con elecciones precipitadas, una inconsistencia que puede penalizar en un equipo que busca maximizar cada ataque, y aquí es donde el margen de mejor existe, pero también donde el riesgo de que no alcance el nivel esperado es real. Y no se trata solo de lo que Adeyemi puede aportar, sino de lo que podría condicionar dentro del equipo, porque su llegada implicaría minutos, roles y responsabilidades que podrían afectar el desarrollo de otros jugadores o incluso limitar la estabilidad de la rotación ofensiva, algo que el Real Madrid suele gestionar con mucho cuidado para mantener el equilibrio competitivo. Por eso, aunque el principio de acuerdo existe y la operación está sobre la mesa como una oportunidad de mercado, la sensación es que no se trata de un fichaje imprescindible ni de un movimiento que responda a una necesidad clara del equipo, sino más bien a una ocasión que puede ser aprovechada o descartada en función de cómo evolucione el mercado y de las prioridades reales del club. Y ahora te dejo la pregunta clave, porque aquí es donde el madridismo tiene mucho que decir. Bien del perfil de Karim Adeyemi, sus fortalezas y sus limitaciones, ¿crees que el Real Madrid debería cerrar definitivamente su fichaje o consideras que el club debería apostar por un jugador más determinante y adaptado a su estilo de juego?